Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse y dejar un me gusta en nuestro video. Hoy traigo una noticia que ha sorprendido a todos. Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a estar en el centro de la polémica. Sí, así como lo escuchan. Can Yaman ha sorprendido a sus fans y a los medios de comunicación al declarar públicamente que todavía ama a Demet Özdemir y que está profundamente arrepentido de todo lo que ocurrió en el pasado. Con palabras claras y directas, Can dijo: cometí muchos errores, pero mi corazón siempre ha estado con Demet. Le pido otra oportunidad, quiero casarme con ella nuevamente. Esta inesperada confesión generó un verdadero terremoto mediático, pues hacía tiempo que no se hablaba de una posible reconciliación entre ambos. Los rumores no tardaron en circular y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, sorpresa y hasta críticas hacia el actor. En un encuentro con periodistas, Can Yaman insistió en que sus sentimientos nunca desaparecieron y que estaba dispuesto a luchar por el amor de su vida. No me importa lo que digan, mi corazón late solo por Demet, declaró con visible emoción. Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta de Demet Özdemir, quien hasta ahora se había mantenido muy discreta sobre el tema. Sin embargo, esta vez decidió hablar con contundencia. Ante las cámaras, Demet expresó: aprecio las palabras de Can, pero mi decisión sigue firme. No deseo volver atrás. Lo que tuvimos quedó en el pasado y no pienso casarme de nuevo con él. Estas declaraciones sorprendieron a muchos, ya que dejaron en claro que la actriz sigue firme en su postura y no está dispuesta a retomar una relación que ya dio por terminada. Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en dividirse. Mientras algunos apoyan la valentía de Can Yaman al reconocer sus errores, otros celebran la fortaleza de Demet por mantenerse fiel a su decisión. En las redes sociales abundan los mensajes como: Demet merece a alguien que la valore desde el principio, o Can está demostrando madurez, ojalá ella lo considere. En medio de toda esta controversia, un detalle que llamó la atención fue que Can Yaman habría enviado un ramo enorme de rosas rojas a la casa de Demet, acompañado de una nota que decía: siempre serás mi único amor. Aunque ella no quiso pronunciarse sobre ese gesto, fuentes cercanas aseguran que lo recibió con frialdad y que está decidida a seguir adelante con su vida y su carrera profesional. La prensa turca no ha dejado de hablar de este episodio, calificándolo como el escándalo romántico del año. Varios periodistas incluso han asegurado que la confesión de Can Yaman no fue planeada, sino un impulso del corazón que lo llevó a hacer pública su petición. Un gesto que, aunque sincero, no parece haber logrado el efecto deseado. En una entrevista adicional, Can volvió a insistir: Demet es la mujer de mi vida. No me importa si me rechaza, yo siempre la amaré. Haré lo que sea para demostrarle que he cambiado. Por su parte, Demet cerró el tema con una frase contundente: el amor no siempre basta. A veces la decisión más valiente es seguir adelante. Los programas de entretenimiento y revistas del corazón no han dejado de analizar cada palabra y cada gesto de ambos actores. Algunos expertos en celebridades turcas opinan que Can Yaman busca redimirse no solo ante Demet, sino también ante la opinión pública, ya que su imagen se había visto afectada en los últimos años por ciertas polémicas. Este acto de confesión, según analistas, podría ser también un intento de mostrar madurez y reconquistar la simpatía de sus seguidores. Por otro lado, Demet Özdemir ha dejado claro que su prioridad en este momento es su carrera artística. Tras su éxito en telenovelas y proyectos cinematográficos, ha recibido ofertas internacionales y se encuentra en una etapa de crecimiento profesional que no desea interrumpir. Estoy enfocada en mi trabajo, en mis sueños y en mis metas personales.
No necesito volver a capítulos que ya se cerraron, señaló en una entrevista para una revista de moda. Las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla. En Twitter, el hashtag #KanYaman llegó a ser tendencia durante varias horas, acompañado de mensajes de fans divididos entre la esperanza de un reencuentro y la aceptación de que la historia ya terminó. En Instagram, muchos seguidores comentaron en las publicaciones de Demet enviándole fuerza y admiración por mantenerse firme en su decisión. Otros, en cambio, dejaron mensajes a Kan, pidiéndole que no se rinda y que siga luchando por su amor. La controversia también ha llegado a los foros internacionales. En Italia, donde KanYaman cuenta con una base de seguidores muy sólida gracias a sus proyectos televisivos, los fans se mostraron conmovidos por sus declaraciones y algunos medios italianos titularon: KanYaman confiesa su amor eterno. En España y Latinoamérica, la noticia también se viralizó, recordando la química que ambos actores demostraron en la famosa serie que los unió. Sin embargo, detrás de toda esta tormenta mediática, hay quienes piensan que la situación podría ser utilizada por las productoras como una estrategia para generar expectativa y atraer al público hacia futuros proyectos. No sería la primera vez que la vida personal de las celebridades se entrelaza con campañas de promoción. Mientras tanto, KanYaman continúa mostrando gestos románticos. Se ha filtrado que planea escribir una carta abierta para expresarle a Demet todo lo que siente, incluso sin esperar una respuesta positiva. Amigos cercanos aseguran que él atraviesa un momento de introspección profunda y que realmente está convencido de que Demet es la mujer con la que desea compartir el resto de su vida. Demet, por su parte, mantiene un perfil bajo y evita prolongar el tema. Ha pedido a los medios que respeten su decisión y que no la presionen con preguntas repetitivas sobre su vida sentimental. Su objetivo, según ha comentado, es dedicarse plenamente a sus nuevos proyectos, entre ellos una película internacional y colaboraciones con importantes marcas de moda. Los periodistas ya bautizaron este episodio como la novela dentro de la novela, porque parece sacado de un guión de ficción. Sin embargo, es la vida real, con emociones, decisiones y consecuencias verdaderas. ¿Habrá un giro inesperado en esta historia? ¿Podrá KanYaman conquistar de nuevo el corazón de Demet Özdemir, o será esta la confirmación definitiva de que su historia llegó a su fin? Por ahora, lo único seguro es que ambos se han convertido una vez más en el centro de todas las miradas. Y mientras el público espera novedades, el debate continúa: ¿es el amor suficiente para reconstruir lo que se rompió, o hay heridas que nunca terminan de sanar? Y no olviden, si les ha gustado este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y regálenme un like para que sigamos compartiendo juntas las noticias más impactantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.